El arrogante subestimó a la abuela en el pueblo, pero ella sabía la ley y su destino. Él creía que el dinero le daba licencia para la crueldad. Pensaba que un lenguaje complejo era el escondite perfecto para decir lo que quisiera sin consecuencias. Se equivocaba. Cuando el licenciado Ramiro Vargas, joven y ambicioso representante de una constructora capitalina, entró en la vetusta casa del pueblo de San Juan, solo vio a un puñado de viejos, y a un joven librero, todos fáciles de engañar. No tenía idea de que la anciana sentada en la última fila, doña Elena, con su pañuelo de flores y sus manos curtidas, guardaba un secreto capaz de desmantelar su reputación y peor, de revelar un fraude que se cocinaba justo delante de sus ojos. Presta atención, porque el momento en que la arrogancia se quiebra es el tipo de escena que se queda grabada. Esta es la historia de cómo una frase en latín jurídico transformó a un tiburón inmobiliario en una estatua. La tarde se estiraba perezosa sobre San Juan, un pueblo donde el tiempo se medía por el repique de las campanas y el aroma a leña quemada. Una lluvia fina caía, tintineando en los tejados de teja, pero dentro del salón principal de la casa del pueblo, el ambiente era cálido, aunque cargado de una tensión silenciosa. Una docena de vecinos, la mayoría canosos, se agolpaban en sillas de plástico, sorbiendo café de olla humeante y mordisqueando pan dulce, mientras un proyector ruidoso lanzaba sombras sobre una pantalla improvisada. Parecía una reunión más, pero no lo era. Se discutía el futuro de unos terrenos clave para la comunidad, incluyendo el solar donde se erigía el lector tranquilo, la librería que Mateo, el nieto de doña Elena, se esforzaba por mantener a flote. Doña Elena, de 78 años, ajustó el broche de su suéter de lana, viendo su reflejo fugaz en el cristal de un viejo cuadro. Estaba cansada. No solo por las noches de insomnio, preocupada por las deudas del joven Mateo, que pesaban como una losa desde que su hija se fue. Era un cansancio más profundo, de esa invisibilidad que llega con los años, de ser tratada como parte del paisaje, una figura inofensiva en el fondo de cualquier escena. Para el licenciado Vargas, ella era apenas una más de las ancianas del pueblo, un par de ojos miopes que no entenderían ni media palabra de lo que él iba a decir. No era doña Elena, la mujer que durante 40 años había sido secretaria en el juzgado local, la que había transcrito miles de legajos, la que conocía el latín jurídico y las trampas de la ley mejor que muchos abogados recién salidos de la facultad. No era la abuela que había enseñado a Mateo a leer bajo la tenue luz de la librería, ni la matriarca que corría de un lado a otro para llevarle sus guisos al niño cuando caía enfermo. Para los de fuera, doña Elena era solo la abuela de Mateo. Doña Elena, la mesa de la entrada es suya hoy, dijo el delegado municipal, don Pedro, mirándola por encima de sus gafas, nervioso como siempre ante la presencia de gente de la ciudad. Y por favor, no interrumpa al licenciado, es gente importante. El estómago de doña Elena se apretó. Licenciado Ramiro Vargas. Incluso en un pueblo acostumbrado a la humildad, su nombre ya sonaba a problemas. Joven, altanero, con un portafolio de piel brillante, y un traje caro que parecía fuera de lugar en la casa del pueblo. No venía a dialogar, venía a imponer. Entendido, respondió doña Elena, y su voz, aunque baja, salió firme. A pesar del temblor interno, ella necesitaba que Mateo consiguiera un buen trato. La librería era el último rescoldo de su hija, el corazón del pueblo. No podía permitirse un error. La puerta principal se abrió con un chirrido discreto, y el ambiente del salón cambió. Ramiro Vargas entró. Era más joven de lo que parecía en las fotos, quizás poco más de 30. Vestía un traje a medida de un tono gris oscuro que no necesitaba gritar caro para hacerlo. Su rostro era atractivo de una manera fría, con rasgos marcados y ojos claros que exploraban el ambiente como si todo allí fuera una lista de cosas que podía comprar o desechar. A su lado, un asistente con sonrisa automática. Adelante, licenciado, dijo don Pedro, empujando a doña Elena medio paso hacia atrás. Y recuerda, doña Elena, silencio.
El licenciado no soporta los balbuceos. Doña Elena respiró hondo, compuso su rostro profesional, una sonrisa apenas perceptible, postura recta, y se sentó de nuevo. Ramiro ni siquiera la miró. Entregó su portafolio a su asistente sin disminuir el paso y caminó por el pasillo como si ella fuera parte del decorado. Fue el primer insulto de la tarde, simple, automático, sin esfuerzo. Cuando se sentaron en la mesa principal, el grupo de Vargas hablaba en voz alta. Reían como si la casa del pueblo entera fuera una extensión de su oficina, y en cierto modo, lo era, al menos en la cabeza de quien mide el valor solo por el dinero. «Queremos cerrar esto hoy, sin rodeos», ordenó Ramiro antes de abrir sus documentos. Miró por la ventana como si la gente del pueblo ni existiera. «Y si los términos no son aceptados como la última vez, mi cliente comprará todo el distrito y lo convertirá en un estacionamiento». El asistente soltó una risa corta. «Usted es directo, licenciado, sin piedad». Doña Elena apretó sus manos en el regazo, sintiendo aquel conocido sabor a humillación. Ella no existía hasta el momento en que la necesitaban para hacer bulto o para firmar algo. La librería, Mateo, el futuro, ella lo repitió por dentro, como quien se aferra a una cuerda para no caer. «Presente el contrato y las cláusulas, por favor», dijo don Pedro, intentando sonar profesional. Ramiro asintió, encendió el proyector, y una serie de textos incomprensibles llenaron la pantalla. Saltó del castellano común a un lenguaje jurídico enrevesado, con terminologías arcaicas y frases kilométricas, como si estuviera encendiendo un modo particular, un lugar donde se sentía intocable. Doña Elena se quedó inmóvil por un microsegundo. La frase clave, el nudo gordiano del contrato, quedó suspendida en el aire como veneno para todos, menos para ella. Su abuelo había sido abogado de pueblo. Ella, de niña, jugaba a transcribir sus papeles, y luego pasó décadas en el juzgado. El castellano jurídico no era un idioma bonito que ella recordaba. Era el lenguaje de su juventud, de las sentencias leídas en voz baja, de las palabras dichas con afecto y también con dolor. Y era exactamente el foco de su trabajo durante años. Ella entendía cada matiz, cada intención, cada crueldad. No se movió. Sostuvo su taza de café con tanta fuerza que sus dedos se tensaron. Unos ingenuos, pensó con el corazón apesadumbrado, unos ingenuos que necesitan salvar su pueblo. Aún no sabía que aquella tarde la ingenuidad iba a mostrar sus garras. La reunión avanzó. Ramiro Vargas desgranaba el contrato, la gente asentía con la cabeza, confundida pero resignada. Los murmullos de preocupación se mezclaban con el tintineo de las tazas. Doña Elena observaba en silencio, cada vez más alarmada. Ramiro volvió a la carga, señalando un párrafo en la pantalla. «Aquí, esta cláusula, sine qua non conditio», dijo con desdén, mezclando el latín con el castellano más ininteligible. «Es una formalidad estándar. Solo asegura la viabilidad del proyecto. No se preocupen, gente». La risa del asistente fue condescendiente. «Adoro cuando el licenciado se pone en modo erudito para el vulgo», susurró en un tono que doña Elena captó perfectamente, aunque Bruna, su asistente, solo rió sin entender las palabras pero sí el tono. «Un vulgo que no entiende lo que le están sirviendo», pensó doña Elena con el rostro ardiendo. No era solo vergüenza, era rabia. Una rabia fría que no estalla en gritos, estalla en decisión. Había pasado años estudiando, trabajando el doble, pero allí para ellos era solo una anciana de pueblo. Ella se levantó lentamente. «¿Está todo como esperaban?», preguntó don Pedro con una voz que temblaba. «Medianamente», respondió Ramiro con tedio. «Diga a estos que se apuren con las firmas». Entonces, Ramiro se inclinó hacia su asistente, y bajó la voz, con una naturalidad escalofriante. Volvió al latín y al castellano jurídico más denso. «Parecen perritos asustados, ¿no? Tan fácilmente manipulables. Ignorantia juris non excusat, ¿verdad?».
¿No se dan cuenta de que esta cláusula nos libera de cualquier responsabilidad por los daños ambientales anteriores y futuros de la vieja fábrica en el terreno adyacente, dejando el cargo a la comunidad? La mesa principal se quedó en silencio, esperando nada. Algo dentro de doña Elena estalló. No fue un estallido sonoro, fue como el chasquido de una cerradura abriéndose. El miedo a don Pedro se disipó. El futuro de Mateo se volvió un ruido distante. Lo que quedó fue otra cosa: dignidad. Doña Elena dio un medio paso hacia adelante, y miró a Ramiro Vargas a los ojos, firme. El salón lo percibió porque las ancianas del pueblo no miran así. Las ancianas del pueblo no se crecen así. Doña Elena respiró hondo y habló. Su voz no salió de abuela, salió entera, segura, y en un castellano jurídico perfecto, claro, elegante, mejor que el usado por él para exhibirse. Disculpe, licenciado Vargas, dijo doña Elena en voz baja, solo para que la mesa principal la oyera, pero parece preocuparse tanto por la ignorancia de la ley, que ha olvidado que el dolus malus no se exime por el disfraz del lenguaje. La cláusula que ha mencionado no es una formalidad estándar. Es una transferencia de pasivos ambientales desde 1990 hasta la fecha, directamente a la comunidad. El sine qua non conditio que propone para la adquisición es, de hecho, la condición de que el pueblo asuma la limpieza de un vertedero tóxico que su cliente dejó en los terrenos adyacentes. No es un detalle, es una fortuna. La reacción fue inmediata. Ramiro se congeló con la pluma en el aire. La sonrisa se le evaporó, su cara se volvió de pura sorpresa. No por desacuerdo, sino por descubrir que su muro no existía. Don Pedro no entendió las palabras, pero entendió el cambio de poder. Miró de Ramiro a doña Elena con la boca entreabierta. El asistente bajó su tableta, intentando adivinar qué había pasado. Doña Elena no se detuvo, y solo para dejar claro, continuó, aún en su tono tranquilo y controlado. Los perritos asustados también saben leer. Prefiero la verdad, prefiero los libros y prefiero a quien sabe que el dinero no compra el honor ni la buena fe. Usted ha intentado un fraude, licenciado, y aquí, en San Juan, no somos tan ingenuos como cree. Dejó que las palabras se asentaran, luego volvió al tono educado del principio. Propongo que la votación se posponga hasta que la comunidad tenga una traducción honesta de cada cláusula, y que el Ministerio Público investigue la propuesta de su cliente. Por algunos segundos, nadie se movió. El murmullo del pueblo, el tintineo de las tazas, la música baja del proyector, todo parecía lejano. En la casa del pueblo, el tiempo se detuvo. Ramiro se puso rojo. No estaba acostumbrado a perder. Controlaba reuniones, contratos, gente. Ser desarmado por una anciana que él trató como a un perrito asustado, era un error en su sistema. El asistente rompió el silencio primero con un silbido corto. Vaya, licenciado, creo que la abuela lo desarmó. Ramiro se volvió hacia él furioso, luego regresó a doña Elena. Sus puños se cerraron en la mesa. Quería cualquier cosa que le devolviera el dominio, ya que con palabras lo había perdido. ¿Quién es usted?, susurró. Soy doña Elena, la secretaria judicial jubilada de este pueblo, respondió ella con la barbilla en alto. Mi nombre es Elena Mendoza, y me parece que usted tiene mucho que explicar. Se dio la vuelta, y salió andando con firmeza hacia su nieto, que la miraba con los ojos desorbitados. Por dentro, el corazón le latía fuerte, las manos le temblaban tanto que tuvo que apretarlas bajo su suéter. Había cruzado una línea, y gente como Ramiro Vargas no gustaba de ser contradicha. La caminata hasta Mateo pareció larguísima. Doña Elena se apoyó en el hombro de su nieto, intentando controlar el temblor. «Abuela, ¿qué acaba de pasar?», preguntó Mateo. «Elena». La voz vino detrás, ácida. Era don Pedro, pálido de nervios. No había escuchado las frases completas, pero vio el gesto, vio a Ramiro congelarse, vio el ambiente romperse. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué la mira como si quisiera acabar con usted? ¿Ha ofendido al licenciado? La verdad, don Pedro, nunca ofende, dijo doña Elena con calma.
Antes de que don Pedro pudiera responder, un sonido estalló en el salón, un grito ahogado. Ramiro se había levantado de repente. La silla rascó el piso. En el movimiento, su mano barrió la mesa y el proyector cayó al suelo, esparciendo cables y cristales rotos. El salón entero enmudeció. Ramiro ni siquiera miró el desorden, miró directo a doña Elena y la señaló. «Usted», dijo, con una voz cargada de ira. Don Pedro empalideció. «Dios mío», susurró en pánico, y entró en modo de resolver, agarrando el brazo de doña Elena con fuerza. «Venga ahora». La empujó hasta la mesa como si la llevara a un sacrificio. «Licenciado Vargas, 1000 disculpas. 1000 disculpas», balbuceó don Pedro antes incluso de llegar. Curvado, servil. «Esto es inadmisible, yo lo resolveré. Ella es nueva, no entiende. Voy a sacarla del salón ahora. Le ofrezco una disculpa formal. Ella está despedida». La palabra cayó como una piedra. Despedida. Todo lo que doña Elena necesitaba, la ayuda a Mateo, la seguridad de su pequeña pensión, pareció escurrirse por el suelo junto con los cristales rotos. Doña Elena se zafó del agarre del delegado con un movimiento seco, y en el silencio del salón, habló, claro para que todos oyeran. «Yo no voy a pedir disculpas por tener dignidad, licenciado Vargas, y no voy a aceptar ser humillada en silencio». Don Pedro abrió la boca para gritar, pero una única palabra cortó el aire. «Basta», dijo Ramiro sin levantar la voz. Solo dijo, y la orden pesó, dio la vuelta a la mesa, pisando cerca de los cristales como si aquello no fuera nada. Se detuvo justo delante de doña Elena, alto, dominante, invadiendo el espacio. Lo que todos esperaban era un escándalo, gritos, expulsión. Pero Ramiro apenas miró a doña Elena, como si ella se hubiera convertido en un enigma. «Usted, habla latín jurídico», murmuró reconociendo la pronunciación perfecta. «¿Dónde aprendió?» «Con mi abuelo, que era abogado, y luego en el juzgado del pueblo por 40 años. Soy Elena Mendoza. Hacía los legajos y las sentencias. Sé leer entre líneas, licenciado». Ramiro escrutó su mirada por un tiempo. La rabia luchaba con otra cosa. Shock, respeto y el gusto amargo de verse a sí mismo a través de los ojos de alguien a quien no podía comprar. Se volvió hacia don Pedro. «¿Usted la está despidiendo?» Don Pedro asintió rápido. «Sí, señor». Fue irrespetuosa. «Cállese», dijo Ramiro. No gritó, solo habló. Y el delegado se quedó mudo al instante. Ramiro volvió a doña Elena. «¿Usted cree que es mejor que yo?», dijo bajo. «Porque lee documentos antiguos, porque habla bonito». Doña Elena no desvió la mirada. «Yo creo», respondió con calma, «que el carácter aparece en el modo en que alguien trata a quien no puede ofrecer nada a cambio. Y por ese criterio, licenciado, usted es un hombre muy pobre». El aire se puso denso. Mateo soltó una risa nerviosa. «Coraje tiene mi abuela». Ramiro se quedó inmóvil, la mandíbula dura. Estaba en ese punto de elección. Destruir o admitir. Entonces habló en latín de nuevo, como un desafío. «Acta non verba», dijo. «Traduzca eso». Doña Elena respondió sin dudar. «Hechos no palabras». «Justo lo que necesitamos ver de usted». Ramiro miró los cristales rotos en el suelo, soltó una risa corta, seca. No era alegría, era alguien dándose cuenta de que recibió un golpe, y aún estaba de pie. Miró al delegado. «Si la despide a ella, yo retiro toda mi propuesta. Retiro la inversión, cancelo todo el proyecto, y mi cliente demandará a la municipalidad por incumplimiento de preacuerdo». «¿Entendido?». Don Pedro parpadeó sin saber si respirar. Ramiro sacó una tarjeta de su bolsillo. No se la entregó al delegado, sino que la puso en la mano de doña Elena. «Mañana por la mañana, pase por mi oficina en la capital. Quiero que sea mi asesora en este proyecto.
Y por favor, traiga a su nieto. Parece que su librería tiene un valor incalculable. La silla de plástico pareció pesada. Cuando doña Elena se sentó, no se sintió invitada, se sintió examinada por el pueblo entero. Ramiro la miró de nuevo. Relájese, dijo. Parece que va a un juicio. No voy, respondió doña Elena. Ya lo gané. Al día siguiente, cuando doña Elena salió de la casa del pueblo, la realidad parecía otra. Una hora antes, el futuro de su nieto estaba en vilo. Ahora, con la tarjeta de Ramiro Vargas en el bolsillo, sentía el peso de una nueva responsabilidad, pero también la liviandad de la victoria. Mateo corrió a abrazarla, con los ojos llenos de lágrimas. Abuela, salvaste todo. Salvaste la librería. Salvaste al pueblo. A la mañana siguiente, a las 8:20, llamaron a la puerta de la modesta casa de doña Elena. No era el cartero, era un hombre de traje con un auricular. Doña Elena Mendoza, soy yo. El licenciado Ramiro Vargas ha mandado un coche. La espera a las 9 en punto. Doña Elena miró su ropa sencilla, su cabello recogido deprisa. Yo no creí que lo diría en serio. Tiene pocos minutos, dijo el hombre mirando el reloj. El licenciado Vargas no gusta de los retrasos. El camino hasta el moderno edificio de oficinas de Ramiro en la capital fue silencioso. Doña Elena, en el asiento trasero, vio la ciudad pasar como si fuera otra, distante. Se ajustó su mejor suéter, cuidado pero sencillo. Al llegar, la recepción no preguntó nada, solo señaló unas puertas al final del pasillo. Sala de reuniones. Doña Elena entró. La sala era grande, una mesa de mármol oscuro, pantallas con gráficos, personas tensas. Y allí estaba Ramiro Vargas, impecable, como si la tarde anterior hubiera sido solo un detalle. Pero no estaba solo. El delegado don Pedro también estaba allí, no sentado, sino de pie, pálido, descompuesto, entre seguridad corporativa y una mujer con cara de abogada. Ramiro miró a doña Elena como quien comenta el tiempo. La especialista en latín jurídico llegó, dijo, señalando una silla a su lado. Doña Elena se sentó. Ramiro se giró hacia la mesa. Confirmaron lo que doña Elena vio ayer. La cláusula estaba escondida. ¿Un error, don Pedro? Don Pedro tragó saliva. Fue un engaño del abogado original, licenciado. Yo confié. Usted no vio, dijo Ramiro con frialdad. Pero una anciana del pueblo, con años de experiencia en el juzgado, sí vio. Ramiro se levantó, caminó hasta don Pedro. El silencio se hizo pesado. No tolero la incompetencia, dijo, y menos la complicidad con la traición. Hizo una señal. Llévenlo. Y formalicen esto. Quiero que quede registrado. Don Pedro fue llevado. En el camino, miró a doña Elena. No era odio, era shock. El shock de quien percibe que perdió ante alguien que nunca consideró digno de mirar. Cuando la puerta se cerró, Ramiro volvió a la mesa y deslizó una carpeta hacia doña Elena. Esto no es un puesto de traductora, doña Elena, dijo. Doña Elena la abrió. Era un contrato, un cargo de alta responsabilidad como asesora de proyectos comunitarios para la constructora, un salario alto, demasiado alto. Doña Elena se paralizó. Era dinero suficiente para cambiarlo todo. Médico bueno, medicinas, tranquilidad, el futuro de Mateo asegurado, la librería a salvo. No puedo aceptar, dijo en voz baja. Ramiro frunció el ceño. ¿Por qué? No es suficiente. Es demasiado, respondió doña Elena sincera. No tengo experiencia en esto. La gente hablará. ¿Hablará qué? Cortó Ramiro, que no tiene edad, que no lo merece. Que hablen. Yo no contrato currículos. Yo contrato coraje e integridad. Yo contrato a quien dice la verdad cuando todos solo quieren un bono. Doña Elena sostuvo el contrato y pensó en Mateo, pensó en la librería, pensó en el miedo que había sentido. Acepto con condiciones, dijo. Ramiro arqueó una ceja. Diga.
Un plan de salud completo para Mateo, y para mí, sin carencia. Y la constructora debe financiar la restauración de la casa del pueblo y la biblioteca municipal. Y una última cosa. Ramiro sonrió. Esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. ¿Qué más? Esta noche, quiero cenar en un buen restaurante, con mi nieto. Y quiero verle a usted atendiendo nuestra mesa, licenciado, con el respeto que exige de los demás. Ramiro asintió. La recojo a las 8. Y prepárese, doña Elena, porque su sabiduría acaba de comprarle una mesa en el futuro. Un año después, llovía de nuevo en la capital, pero dentro de la oficina de doña Elena, la luz era cálida. Elena Mendoza se sentó a la mesa, no con su suéter de lana, sino con un elegante sastre, con la postura de quien no pide disculpas por existir. Frente a ella, un dossier abierto sobre riesgos económicos y contratos internacionales. Bebía un té de manzanilla, concentrada. Una joven asistente se acercó con manos temblorosas. Tenía una pequeña mancha en el delantal y ojos de quien ya pidió disculpas antes incluso de errar. «Su té, señora Mendoza», dijo la joven. Doña Elena levantó la mirada y vio en ella un espejo del pasado. Miedo, cansancio, ganas de desaparecer. Doña Elena sonrió con amabilidad. «Gracias, hija. ¿Cuál es tu nombre?» «Ana». «Ana, respira. Estás haciéndolo muy bien. Y por favor, revisa el contrato del proyecto Las Colinas. ¿Sí? El licenciado Vargas es muy exigente con los detalles». La joven se quedó parada, sorprendida por la gentileza, como si no recordara que eso existía. «Gracias, gracias de verdad». Ramiro Vargas se sentó frente a doña Elena. Parecía más humano, menos hielo, más realidad. «¿Lista para la reunión de mañana con los inversionistas?», preguntó, siempre al grano. Doña Elena asintió, una leve sonrisa en sus labios. Miró la lluvia en el cristal, las luces de la ciudad y la certeza que por mucho tiempo intentaron negarle. Ella no era invisible, nunca lo fue. Dicen que el carácter es quien eres cuando nadie te mira, pero a veces, el carácter es quien eliges ser cuando el hombre más poderoso del lugar te está mirando, y te niegas a encogerte. Doña Elena no cambió solo su cuenta bancaria aquella tarde en la casa del pueblo. Cambió el modo en que toda una comunidad, y un abogado arrogante, entendieron lo que es el verdadero poder, y Ramiro Vargas aprendió una cosa que dinero alguno compra. Nunca sabes quién tiene la llave de tu caída o de tu salvación. A veces, es justamente la persona que, con su pañuelo de flores y sus manos curtidas, parecía una abuela más. Si esta historia te dio ese apretón en el pecho, y te recordó que la sabiduría no tiene edad, y que la dignidad vale más que oro, compártela y dime, ¿qué harías en el lugar de doña Elena? ¿Te quedarías en silencio o responderías? Deja tu like para fortalecer el mensaje. Comentario sugerido. La edad es experiencia.